Hola mis estimados y estimadas, un placer verlos el día de hoy. Vamos a ver lo que son los vectores por el método de las componentes. Es un tema fácil, no es nada complicado, no es teoría de la NASA, simplemente es recordar y utilizar la fórmula adecuada. Entonces, para encontrar la dirección siempre es el ángulo, o sea, θ, que va a ser igual a la tangente inversa de la sumatoria de y entre la sumatoria de x. Y el vector resultante siempre va a ser la magnitud, es decir, la raíz de la sumatoria de los vectores en x al cuadrado más la sumatoria de y al cuadrado. Muy importante reconocer la convención de signos de que si es en x es positivo en la parte de la derecha y negativo en la parte de la izquierda. Y con respecto a y, que es positivo en la parte de arriba y negativo igualmente en la parte de abajo. Entonces es muy importante esto a la hora de obtener la sumatoria de los vectores. Entonces vamos a realizar dos ejercicios en el cual vamos a utilizar todas estas ecuaciones. Ahora también es importante recordar de que si nosotros nos dan un ángulo con respecto a y, por ejemplo en el caso de que fuese acá este el ángulo, entonces sería restar 90 menos ese ángulo, suponiendo que por ejemplo nos hubiesen dado que ese ángulo era 30 grados. Para encontrar nuestro ángulo con respecto a x serían 90 menos 30, que serían los 60 grados. En el caso que nos dieran con respecto a y. En el ejercicio nos dan con respecto a x, entonces no es necesario restar nada, simplemente utilizamos el ángulo que nos brinda. Entonces, en este ejercicio tenemos dos vectores, el vector A y el vector B. Entonces vamos a utilizar las fórmulas de la sumatoria para encontrar el vector resultante y el ángulo. Hay algunos que lo utilizan la sumatoria respecto a x y respecto a y en forma horizontal, o si no, nosotros lo podemos hacer en forma de tablita de manera vertical. Es opcional, no hay ningún problema, siempre nos tiene que dar el mismo resultado. Entonces, con respecto a x, tenemos el vector A y el vector B. Siempre que tengamos un ángulo, siempre va a tener en ambos componentes, en x y en y. Pero ¿cuál es la diferencia? Que con respecto a x se utiliza el coseno del ángulo y con respecto a y se utiliza el seno del ángulo. Entonces en el caso de acá tendríamos el vector A por el coseno del ángulo y de igual manera el vector B positivo por el coseno del ángulo. Entonces reemplazando los valores sería A, que sería 2.80 por el coseno del ángulo, que sería en este caso 60 grados, más el vector B, que es 1.90 por el coseno de 60 grados. Entonces esto nos da como resultado, lo resolvemos en la calculadora, 2.80 por el coseno de 60, que nos da 1.4, más 1.90 por el coseno de 60, nos da 0.95. Entonces en total, sumando ambos, nos da como resultado 2.35. Eso es con respecto a x. Ahora con respecto a y, entonces vamos a hacer lo mismo. A por el seno del ángulo más b por el seno del ángulo. De manera que aquí tenemos 2.80 por el seno de 60 grados más 1.90 por el seno de 60 grados. De manera que aquí tenemos 2.80 por seno de 60, nos da un valor de 2.42 más 1.90 por el seno de 60, que nos da un resultado de 1.64, dándonos como resultante, al sumar ambos, un valor de 4.06. Entonces esos son los valores de nuestras sumatorias en x y sumatorias en y. Entonces ahora posteriormente vamos a resolver la resultante y el ángulo. Entonces el vector resultante va a ser igual a raíz cuadrada de la sumatoria en x al cuadrado, que nos dio un valor de 2.35, más la sumatoria en y, que es 4.06 al cuadrado, y le sacamos raíz. De manera que nos queda 2.35 más 4.06 al cuadrado. Recuerden siempre elevar al cuadrado y sacarle la raíz, nos da 4.69.
Ese es nuestro vector resultante. Y ahora para saber la dirección sería el θ, que sería tangente inversa de la sumatoria de nuestro vector en y, que es 4.06 entre 2.35. Entonces nos da como resultado 4.06 entre 2.35. Y luego, por si no se recuerdan, tangente inversa es siempre apretar en la calculadora la tecla Shift y luego tan, de manera que nos va a dar la tangente inversa del ángulo. Entonces nos da como resultado 59.93 grados. Y finalmente lo que se hace solo es graficar el vector con su dirección. Entonces lo vamos a resolver acá de manera pequeña. Como nos dan ambos positivos, recordemos que la X y la Y es positivo en este lado. Entonces en este, claro, con un transportador lo dejan más preciso. Y aquí nos daría la dirección, que serían 59.93 grados, y el vector resultante, que sería los 4.69. ¿Ya? Y eso es todo. Entonces más que todo es saber los signos y multiplicar por coseno cuando es en X y por seno cuando es en Y. Entonces de igual manera se resuelve cuando son tres vectores. Entonces lo único que vamos a ver es lo de los signos. Entonces igual vamos a hacer las sumatorias en X y sumatorias en Y. Entonces ahora, aquí ya lo hicimos de manera vertical o por tabla. Ahora en este vector lo vamos a hacer de manera horizontal para que veamos que es el mismo procedimiento. Entonces, sumatoria de los vectores en X. Entonces, ¿qué tenemos en X? Tenemos A por el coseno del ángulo. Ahora, diríamos que más, no, ¿verdad? Porque tanto B como C están en la parte de la izquierda, o sea que ambos van a ser negativos. Menos B por el coseno del ángulo y menos C por coseno del ángulo. Reemplazamos los valores, entonces A sería 200 newton. Al final le vamos a poner las unidades, 200 por el coseno de 30 grados menos B, que serían 300 por el coseno de 45 grados menos el vector C por su ángulo, que es 55. 155 por coseno de 55 grados. Entonces podemos observar también de que los ángulos también están con respecto a X, por tanto lo aplicamos directamente, no tuvimos que restar. Entonces vamos resolviendo. 200 por coseno de 30 nos da 173.20 menos 300 por coseno de 45. Recuerden que siempre en X es coseno, nos queda 212.13 menos 155 por coseno de 55, nos da un valor de 88.90. Luego sumamos o restamos todos estos procedimientos. Entonces nos queda 173.20 menos 212.13 menos 88.90 y nos da un resultado de menos 127.83. Entonces esa es nuestra magnitud del vector. En este caso de fuerza sería newton. Luego vamos a hacer lo mismo con la sumatoria de los vectores en Y. Ahora, ¿qué tenemos en Y? Tenemos el mismo vector A, pero recuerden la diferencia, que ahora es seno del ángulo. Luego tenemos B. Ahora recordemos, como estamos con respecto a Y, ambos están arriba, en el eje de arriba, entonces sería positivo. Entonces tenemos más B por el seno del ángulo, y luego el vector C se encuentra en la parte inferior, o sea, sería negativo. Entonces menos C por el seno del ángulo. Entonces reemplazamos los valores, sería 200 por el seno de 30, luego más 300 por el seno de 45, menos 155 por el seno de 55. Ahora reemplazamos los valores, nos queda 200 por seno de 30, nos queda 100, más 300 por seno de 45, 212.13 y menos 155 por el seno de 55, nos da 126.96.
Resolvemos sumando y restando lo que tenemos. 100 más 212.13 menos 126.96 nos da un resultado de 185.17 Newton. 185.17. Entonces ahora hacemos el vector resultante, que ya sabemos que es la raíz cuadrada de la sumatoria del vector en X, que sería menos 127.83 al cuadrado más el vector en Y, que nos dio 185.17 Newton elevado al cuadrado, y le sacamos la raíz. Entonces nos queda 127 al cuadrado más, y recuerden que este signo está dentro de paréntesis, al elevarse al cuadrado queda positivo, para que tengan cuidado con ese signo. Y al sacarle la raíz nos queda un valor de 225.0. 225 lo podemos dejar en 225 Newton. Este es nuestro vector resultante, y en la dirección sería θ igual a tangente inversa del vector en Y, que sería 185.17 entre el vector en X, que nos quedó menos 127.83 Newton. Entonces ahora ya sabemos, dividimos primero 185.17 entre menos 127.83, y luego recuerden shift tan del valor anterior. Entonces nos da un ángulo de menos 55.38. Entonces recordemos que ahora al hacer el gráfico de nuestro vector, entonces tenemos que nuestro valor de X nos dio negativo. Entonces quiere decir que esté en el segundo cuadrante o el tercero, en la X negativo, y nuestro vector en Y nos dio positivo. Entonces quiere decir que esté en el segundo, entonces estaría en este lugar, ya donde X es negativo y la Y es positiva. Entonces nos da ahí nuestro vector, y nuestro ángulo de dirección nos da negativo, pero lo que quiere decir que va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces sería el 55.38 grados. Ya que sería nuestro ángulo de ahí. Ya, eso sería nuestro ángulo de acá, que sería los 55.38. Entonces, eso es todo. Más que todo es ver cuáles son nuestras fórmulas, que hacemos que la dirección es tangente inversa de la sumatoria en Y sobre X, y el vector resultante es que elevar al cuadrado ambas sumatorias y sacarle la raíz. Esto es muy importante, la convención de signos, para que lo manejen. No importa cuántos vectores nos pongan, si nos ponen 5, 6, 4, siempre lo importante es manejar los signos y aplicar las ecuaciones. Espero que te haya gustado, te haya servido. Ya sabes, dale like, compartirlo y suscribirte.